Episodio número 2930. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando hoy este miércoles 9 de octubre, la curación del ciego parte 2. En el marco de esta lección número 2, señales de divinidad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Ahí está lo que dice Juan capítulo 11, los versículos 25 y 26. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo la alimentación de los 5,000, cómo vino todo este asunto del milagro poderoso que Jesús realizó y esas personas fueron alimentadas, y la reacción que tuvieron en la parte del lunes fue precisamente la continuidad, donde ellos dicen: realmente este es el profeta. Así como se titulaba, ellos lo reconocían, pero solamente querían los beneficios terrenales. En el caso de ayer martes, la curación del ciego parte 1, estuvimos viendo este inicio de esta historia y cómo se presentó el asunto de que quién pecó, este o sus padres. Estamos hablando del ciego de nacimiento. Jesús le demostró que ninguno había pecado, sino que esta enfermedad era para Dios demostrar sus obras, para que se glorificara por medio de este caso. Y finalmente Jesús lo sanó. Para hoy vamos a continuar esta poderosa historia y vamos al final del programa a compartir la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que impartas esta lección y que podamos extraer el máximo de ella, que a la vez con visión iluminada podamos dirigir correctamente nuestras vidas, pues lo haremos con la ayuda de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados y ayúdanos siempre a vivir para ti, pues te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La curación del ciego, parte 2. De inmediato se nos invita a leer Juan capítulo 9, los versículos del 17 al 34, para responder a la pregunta: ¿qué preguntas hicieron los líderes al ciego y cómo respondió él? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y en este caso vamos a leer Juan capítulo 9, los versículos del 17 al 34. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos
ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que había yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ahí está lo que dice Juan, capítulo 9, los versículos del 17 al 34. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué preguntas hicieron los líderes al ciego y cómo respondió él? Aquí escribí: en Juan capítulo 9, los fariseos le hacen un interrogatorio largo y extendido al ciego de nacimiento, y al no encontrar cómo hacerle creer que ese milagro no fue de un profeta de Dios, él convencido le dice que nadie puede hacer señales como esta si Dios no estuviera con él, y le expulsaron de la sinagoga. Eso es lo increíble. Este que era ciego de nacimiento, ahora veía mucho más que ellos, y ellos, que siempre habían visto, tenían su vista entenebrecida. Estamos hablando espiritualmente hablando. Esta larga sección de Juan capítulo 9 es la única parte del Evangelio en la que Jesús no es el actor principal, aunque ciertamente es el tema de discusión. Así como la cuestión del pecado dio inicio a la historia, los fariseos piensan que Jesús es un pecador porque sanó al ciego en sábado, y calumnian al hombre sanado diciéndole: en pecado eres nacido del todo. Se produce una curiosa inversión. El ciego ve cada vez más, no solo físicamente, sino también espiritualmente, a medida que crece su aprecio por Jesús y su fe en él. Los fariseos, por el contrario, se vuelven cada vez más ciegos en su entendimiento, primero divididos acerca de Jesús y luego sin saber de dónde vino. Mientras tanto, su relato de este milagro da a Juan la oportunidad de decirnos quién es Jesús. El tema de las señales en Juan capítulo 9 se entrecruza con otros temas del Evangelio. Juan reafirma que Jesús es la luz del mundo. También el relato aborda el misterioso origen de Jesús. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su misión? Pues todo esto y más se encuentra en este Evangelio. La figura de Moisés, a la que se hace referencia en relatos anteriores de milagros, también aparece en este capítulo. Por último, está el tema de la respuesta de la multitud. Algunos aman más las tinieblas que la luz, mientras que otros responden con fe. Así que todo este texto que estamos mencionando de Juan capítulo 9 está entrelazado en todo el Evangelio de Juan,
y responde a diversas interrogantes acerca de la persona de Jesús. Es sumamente interesante todo lo que estamos viendo, pero todavía falta un poquito más. Lo que asusta aquí es la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Un mendigo antes ciego puede declarar: desde el principio del mundo no se ha oído que nadie abriera los ojos a un hombre de nacimiento ciego. Si éste no fuera de Dios, nada podría ser. Sin embargo, los líderes religiosos, los guías espirituales de la nación, quienes debieron ser los primeros en reconocer a Jesús y aceptarlo como el Mesías, no pueden verlo a pesar de toda la poderosa evidencia. En realidad, no es que no pueden verlo, es que no quieren. Así como usted lo oye, qué poderosa advertencia acerca de cómo nuestros corazones pueden engañarnos. Y definitivamente esto es una realidad tan fuerte que la vemos a diario. Gente que viendo no ven, oyendo no oyen, que tocando no palpan. O sea, ¿cómo es posible con tantas evidencias bíblicas y extrabíblicas acerca de la persona de Jesús, de la verdad, de lo que la Biblia dice? Tanta gente discute y no entiende y se enfrasca en su razonamiento. De verdad, es que el enemigo es el que nubla los corazones, porque no es posible que con tanta evidencia la gente todavía discuta. Todavía hay gente discutiendo acerca del sábado. Todavía hay gente discutiendo acerca de lo que la Biblia dice de una manera clara. Definitivamente que un poder engañoso es el que obra por encima de ellos. Se hace la pregunta final. Y para eso se nos invita a leer 1 Corintios 1 del 26 al 29 para responder a la pregunta: ¿cómo armoniza lo que Pablo escribe allí con lo que sucedió en esta escena y cómo se aplica el mismo principio incluso ahora? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí está lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Antes de responder a la pregunta, escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a hablar acerca de lo necio, lo débil y lo vil del mundo, precisamente de esto que dice 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 26 al 29. Bienvenido, pastor y profesor. El apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios 1, 26 al 29 acerca de personas cristianas que según el mundo son tomadas como necias, como débil, como viles. Y él, cuando vamos al contexto, deja bien claro que dice desde el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Lo que indica que en realidad el que sigue a Jesucristo sí es una persona sabia, sí es una persona fuerte, es una persona que tiene sabiduría, pero en el hecho de que esta persona sigue a Cristo, pues los que no lo siguen lo toman a él como si fuera un necio, como si fuera un ignorante, como si fuera una persona débil. En Cristo Jesús somos sabios, en Cristo Jesús somos fuertes,
En Cristo Jesús somos las personas mejor orientadas de todas. Recordemos que la misma palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, lo que indica que los verdaderos sabios son aquellos que temen a Jehová. El problema es que los que temen a Jehová viven por la fe, y al vivir por la fe, pues esto es causa de avergonzamiento para aquellos que se consideran que todo hay que probarlo, que todo debe llevarse al laboratorio. Y si no se lleva al laboratorio, o si se lleva al laboratorio y falla, pues entonces eso no es correcto, eso no es verdad, eso no debe aceptarse. Nosotros los cristianos no vivimos por el laboratorio, no vivimos por lo que se puede probar, pues la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Eso es lo que nos dice Hebreos, el capítulo 11, versículo 1, que aún el versículo 6 también habla más. Por lo tanto, lo débil, lo necio y también lo que es lo vil del mundo, lo es según el mundo, no según Dios. Según Dios, somos los sabios del mundo. Gloria sea nuestro Dios. Poderoso este comentario, demostrando así que lo necio, lo débil, lo vil del mundo es según el mundo. Los cristianos, bíblicamente, somos los sabios, ya que como bien usted señaló, pastor, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por lo tanto, no hay personas más orientadas que nosotros. Sobre la pregunta, ¿cómo armoniza lo que Pablo escribe allí con lo que sucedió en esta escena y cómo se aplica el mismo principio incluso ahora? Aquí escribí, Pablo describe la condición de los sabios, entre comillas, de la época, en este caso los fariseos, que llegan a ser avergonzados y desechados, mientras que por otro lado Dios escoge al mendigo, al enfermo, para engrandecerlo y que nadie se gloríe, sino más bien de la cruz de Cristo. Lo mismo sucede hoy. Dios escoge a lo que el mundo le llama lo peor, a lo que el mundo le llama lo menospreciado, pero es para llevarlo a las alturas, de modo que nadie pueda jactarse de sabio, porque la gloria es de Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido en esta segunda parte de la curación del ciego, que el ciego mismo, o el que era ciego, ¿verdad? Porque ya veía perfectamente. El que era ciego llegó a defender a Jesús y llegó a hablar incluso de una manera teológicamente correcta, porque dijo que nadie que no estuviera Dios con él podía hacer lo que él hizo, y que nunca se había escuchado que alguien hiciera lo que Jesús realizó, en este caso de sanar a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Por lo tanto, nos llena de gozo y de alegría saber que también nosotros podemos defender el nombre de nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que ninguno de nosotros se jacte o se gloríe de ninguna cosa buena que podamos hacer, que antes bien te demos la gloria únicamente a ti, que de lo vil y que de lo menospreciado según el mundo nos has sacado para llevarnos a las alturas. Gloria sea a ti por siempre, porque tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 10 de octubre, la resurrección de Lázaro, en el marco de esta lección número 2, señales de divinidad, con el texto a memorizar de Juan capítulo 11, los versículos 25 y 26. Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, los versículos 25 y 26. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397. Una vez más, 203-302-0397, y también al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.